Ahora, como punto final, ya para finalizar esta cátedra que se ha hecho un poco extensa, bien, hablemos del examen neurológico, específicamente de movimientos anormales, que también es importante tenerlos en cuenta y creo que se presta a muchas confusiones. Principalmente hablemos del mioclonus. A ver, el mioclonus se da, tengamos el contexto de cuándo se da esto. Esto se puede dar, sí, en alguna patología, como puede ser una uremia, una patología metabólica, pero generalmente, o bueno, con más frecuencia se da como algo fisiológico, es decir, algo benigno, algo normal. Por ejemplo, le puede ocurrir a una persona posterior a un ejercicio extenuante, un ejercicio fuerte en el gimnasio, ¿verdad? O a una persona que esté bajo mucho estrés, le puede dar este mioclonus. ¿Cómo identifico? ¿Cómo se describe un mioclonus? Pues es esa contracción de un grupo muscular, es una contracción irregular, ¿verdad? Que no guarda ritmicidad. ¿Listo? De un pequeño grupo muscular, ¿ya? Por eso les digo que, por ejemplo, una persona que después de ir al gym, de pronto se le empiezan a contraer unas fibras musculares pequeñas o un grupo pequeño muscular y uno no sabe por qué se está moviendo. Bueno, eso se llama mioclonus y eso es algo fisiológico, es algo normal, ocurre porque hay fatiga del mismo músculo, ¿verdad? Pero también puede ocurrir o lo podemos presenciar ante un paciente que presente pues una uremia, ¿verdad? Una alteración metabólica. Listo, eso es con mioclonus, ya saben, contracciones irregulares, breves, súbitas, que no guardan ritmicidad. Muy diferente al clonus, aquí es donde viene la confusión, mucha gente confunde el mioclonus con el clonus. El clonus es algo netamente patológico, ¿verdad? Se da en una persona que tiene una patología, por ejemplo, una lesión a nivel de la médula, un deterioro medular. En estas lesiones se impide la inhibición del reflejo tendinoso o reflejo tendinoso profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, al paciente que está acostado con las plantas de los pies pues normales, así, ¿verdad? Verticales, ¿verdad? Ustedes le inclinan la punta de los pies hacia adelante, ¿verdad? Como que estirándole la planta de los pies, los dedos, ¿verdad? De los pies, esa persona va a comenzar a realizar un movimiento oscilatorio de su pie. O por ejemplo en la mano, le estiran la mano al paciente, ¿verdad? Desde la muñeca le estiran los dedos como que hacia atrás, ¿verdad? Y los tendones, o bueno, la mano, su muñeca va a comenzar a realizar movimientos oscilatorios de adelante hacia atrás, ¿ya? Esos movimientos van a ser involuntarios, van a ser rítmicos y van a ser de un grupo muscular determinado. ¿Listo? Esa es la característica que tiene el clonus, ¿verdad? Y se provoca en patologías donde haya, por ejemplo, alteración de la médula, ¿verdad? De la médula espinal y eso pues provoque una ausencia de la inhibición del reflejo tendinoso, ¿ya? Entonces, mioclonus, algo fisiológico, clonus, algo patológico. Clonus es rítmico, el mioclonus no lo es. Clonus es de un grupo muscular específico, en cambio el mioclonus es de un grupo de fibras musculares inespecíficas. ¿Listo? Hablemos de otro, que es la acaticia, es otro movimiento. Este es difícil de describir si ustedes lo tratan de buscar, pero bueno, he tratado de poner un concepto que lo describa mejor. Es esa sensación subjetiva de inquietud en la persona. La persona se siente inquieta, no puede quedarse quieta en un lugar, siente que se tiene que mover, se siente como que incómoda, necesita moverse y aunque se mueva se sigue sintiendo incómoda, ¿verdad? Es una sensación de inquietud que podríamos verla, por ejemplo, un ejemplo sería en un video, no sé, o que hayan visto ustedes un paciente o alguien después de inhalar cocaína, esas personas que se ponen a moverse a cada rato, no se quedan quietas, están de un lado a otro. Bueno, eso se llama acaticia, eso sería un ejemplo de acaticia, ¿verdad? Además, se puede también inducir por fármacos, por ejemplo, cuando al paciente se le dan antagonistas de los receptores de dopamina, es decir, por ejemplo, la metoclopramida, que es un medicamento que se utiliza para las náuseas principalmente. Bueno, pues ese medicamento en grandes dosis o en dosis prolongadas puede provocar acaticia en el paciente. O también en las personas que se les da mucha o gran cantidad de inhibidores selectivos de los receptores de serotonina, en un paciente que tiene un síndrome serotoninérgico. Bueno, a ellos también se les puede presentar acaticia. Ahora, otra que también se presta para mucha confusión, la atetosis y la corea.
A ver, ambos se pueden presentar en el mismo paciente, porque por lo general se presentan ambas en un paciente con Huntington, ¿verdad? O lesiones de deterioro del striatum en general. ¿Listo? Pero ¿cuál es la diferencia de ambas? Miren, la atetosis son movimientos como de contorsión, como que hagan de cuenta que ustedes cogen sus manos, sus dedos de las manos y las aprietan y las sueltan y aprietan los dedos de forma irregular y vuelven y los sueltan. Ya, eso es atetosis. Son movimientos de contorsión de los dedos, generalmente de los dedos de las manos y de los pies. Ya, poco frecuente en los brazos y en las piernas. ¿Por qué? Porque en la corea sí hay movimientos de contorsión y de estiramiento de los brazos y de las piernas e incluso del tronco. Entonces, cuando hablemos de un paciente que está provocando contorsión en sus dedos, los estira, los encoge de forma irregular, tanto de las manos y de los pies, pensamos en atetosis, ¿ya? Cuando el paciente estira piernas, brazos, el tronco, así como en forma de contorsión, de forma irregular, pensamos en corea, ¿verdad? Pero ambos suelen presentarse en el mismo paciente, ¿ya? Y eso es a lo que se conoce como coreatetosis, ¿listo? Por otro lado tenemos a la distonía. La distonía, cuando hablamos en el contexto de una patología, es una contracción sostenida de un músculo, de un grupo muscular. Generalmente puede ser en el hombro y el cuello, ¿verdad? Se contraen y el paciente es una contracción fuerte que duele y que incluso puede ser tan fuerte que pueda hacer temblar esa región en el paciente, ¿verdad? Pueda provocar un ligero temblor en el paciente. Ahora bien, cuando es algo benigno, cuando por ejemplo una persona se acuesta y pasa mucho tiempo acostado en un sillón o pasa la noche en un lugar incómodo o en una silla, por ejemplo en un aeropuerto, y al rato siente un dolor o siente como que tiene una contracción del hombro, del cuello y no lo puede mover y le duele, ya eso se llama tortícolis, ya es diferente. Hablamos de tortícolis entonces cuando es algo ajeno a una patología y hablamos de distonía cuando es en el contexto de una patología neurodegenerativa, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, para puntualizar el concepto, es una contracción muscular brusca que es sostenida en el tiempo, ¿verdad? Y que provoca una postura anormal en el paciente, provoca dolor en el paciente y puede provocar un ligero temblor. Muy bien. Y por otro lado tenemos a los tremors o a los temblores. ¿Listo? Hay diferentes tipos de temblores, ¿ya? Pero estos son los principales. Los temblores en reposo, es decir, el paciente está sentado o está acostado, no está realizando ningún movimiento y, por ejemplo, las manos o los dedos de las manos se le empiezan a mover, a mover solitas, sin que el paciente intente nada, ¿ya? Eso se llama temblores en reposo, porque el paciente está en reposo. Son muy frecuentes en los pacientes con Parkinson, ¿ya? O en pacientes a los cuales se les dé antagonistas de la dopamina, como la metoclopramida, por ejemplo, en dosis muy altas o prolongadas. Ahora, ¿qué significa temblores de intención? Los temblores de intención se dan en aquellos pacientes que cuando están sentados sin hacer ningún movimiento no presentan ningún temblor en ninguna parte del cuerpo. Por ejemplo, en las manos no presentan nada. Pero si ese paciente intenta coger algo, por ejemplo, coger de la mesa un lápiz o coger de la mesa unos lentes o unos audífonos o algo por el estilo, en ese momento en que intenta atrapar o coger algo con sus dedos, empiezan a movérsele sus manos. Ahí empieza el temblor, ¿ya? Eso se llama temblor de intención porque es cuando el paciente está intentando realizar una acción con esa extremidad, por ejemplo, las manos, ¿listo? Y se ve mucho en lesiones cerebelosas. Entonces, cuando ustedes les pregunten por temblores de intención, automáticamente lo primero que se les tiene que venir a la mente son lesiones cerebelosas, ¿ok? Y por otro lado tenemos a los temblores de postura o temblores posturales, que son temblores esenciales, es decir, a ustedes le dicen al paciente que estire sus brazos con sus manos, ¿verdad? Manos estiradas, y justo ahí el paciente va a comenzar a temblar, ya un poquito, ligeramente, ya. No quiere decir que el paciente tenga Parkinson, para nada. Hay muchos viejitos que tienen esto, ¿verdad? Que tiemblan así generalmente cuando guardan una postura, pero no tienen Parkinson,
¿ya? Esos se llaman temblores posturales y generalmente son benignos, ¿ya? Se conocen también como temblores esenciales. ¿Por qué? Porque no hay no se conoce a ciencia cierta o completamente una causa fisiopatológica que me explique el por qué ocurren estos temblores posturales, temblores esenciales. Simplemente ocurren y es algo benigno, ya no es algo de qué preocuparse. Y es más, si al paciente le molesta mucho, pues se le pueden recetar beta bloqueantes y los beta bloqueantes inhibirán estos movimientos posturales, estos temblores. O también estos temblores se inhiben con la ingesta de alcohol, con etanol, la ingesta de alcohol. Ahora, sigamos con el balismo, que es el último de los movimientos anormales musculares de los cuales le quería hablar. Bueno, el balismo, a diferencia de los otros, es un movimiento muy brusco de las extremidades que hace simular al paciente como si estuviera pateando o golpeando cosas, como si estuviera lanzando manotones por el aire, así, con los brazos extendidos, luego los encoge, pero tira manotones. Son movimientos muy bruscos de gran amplitud de sus extremidades, ¿ya? Como agitando o pateando. ¿Listo? Son típicamente unilaterales, es decir, de un solo lado del cuerpo, y es por eso que se los conoce como hemibalismo, pero en general es lo mismo, es un balismo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya hablamos de los distintos tipos de movimientos anormales que había que hablar y que había que tener muy en cuenta, muy en claro, tanto para la clínica como para neuroanatomía, porque suelen incluirse dentro de las preguntas de los exámenes, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Sé que me extendí un poco, pero quería que quedara bien claro ciertos puntos. Pero igual, si alguien tiene dudas, puede escribirlo en los comentarios. Yo los podría responder, o alguien que ya haya visto el video y si tenga más claro el asunto también puede ayudarlo. El punto aquí es ayudarnos entre todos. Igual dejo mis redes sociales para que me puedan seguir. Denle like a este video, compártanlo con alguien que necesite verlo y suscríbanse, eso me ayuda a mí a crecer en el canal. Y bueno, sin más que decir, me despido. Espero verlos en un próximo video. Muchas gracias.